hacer traducciones, sino reimaginar los mitos desde diferentes perspectivas, y justamente ese es el tema del que vamos a estar hablando en este momento. Quisiera empezar preguntándoles a ambos, ustedes, ¿qué libros han visto, digamos, que traigan estos mitos a la modernidad, o estas obras que llamamos clásicos como la Ilíada y la Odisea? Si quieres empezamos contigo, Sofía. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en los últimos años hemos visto definitivamente un boom de retellings en mitología griega. Son muchísimos los que están ahí afuera. Podemos hablar de libros como La canción de Aquiles, Circe, ambos de Madeline Miller, Ariadne, Electra, Clitemnestra, todos llamados por las mujeres de mitología griega que reimaginan, pero también tenemos apuestas desde las novelas gráficas, por ejemplo con Lord Olympus. Entonces sí siento que estamos viendo un renacer literario, pero también audiovisual, como mencionas, e incluso musical, de muchos artistas, muchos escritores que están reimaginando estos mitos y que le están dando su apuesta a darle su giro. También creo que no podemos hablar de retellings de mitología griega sin mencionar Percy Jackson, que creo que fue un poco el catalizador de la masiva popularidad que estos ganaron en años recientes. Bien, primero que todo, muchísimas gracias, Andrea, y al espectador por esta invitación. Sofía, un honor estar compartiendo este espacio contigo. También. A ver, yo creo que alguna vez en términos de filosofía alguien decía que la historia de la filosofía no es más que un pie de página a Platón, lo decía Windelband. Podríamos cambiar las palabras y decir algo parecido a la literatura, como que la historia de la literatura es un pie de página a los grandes mitos griegos. Yo me uno justamente a estas referencias, quizás quiero ampliarlas en el contexto un poco más audiovisual, incluso videolúdico. Yo me acuerdo cuando yo era niño, nací por allá en los 80s, daban una serie que se llama El Narrador de Cuentos y tenía una temporada de los mitos griegos, y era una forma de traer esta mitología y estos relatos que tradicionalmente estaban muy vinculados a una cultura muy del libro, a un formato más audiovisual, cosa que hoy en día se ve mucho, por ejemplo, en escenarios como los videojuegos, se ve también en el cine, se ve también en, digamos, en toda esta transmedia, ¿no? Pues para poner simplemente un ejemplo, en este contexto, yo pongo, digamos, hay cómics que están inspirados en las figuras de héroes griegos, ¿no? Por ejemplo, en el cómic de Injustice, de DC, hay un momento en el cuarto año, los Batman y Superman y tales tienen que enfrentarse a los dioses griegos, ¿sí? Pues son sus enemigos. Nosotros sabemos que Wonder Woman, la Mujer Maravilla, es Diana, que no es más que la versión romana de Artemisa, y de una u otra forma nos van permeando. Y bueno, pues para mí me parece que el hecho de estar acá hablando de estos dioses antiguos, estos héroes griegos, es hablar un poco de lo que somos y pues de lo que nos constituye. Ahí hay un punto que me parece muy interesante porque, claro, este tema de los retellings y de pensar en formas nuevas de traer a todos estos personajes a la modernidad no es nada nuevo, ¿no? Es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y pues no es sino devolvernos al siglo XX y pensar en el Ulises de James Joyce, ¿no? Pero aquí hay algo que me parece muy interesante también, y es el hecho de que este tipo de medios, no, como libros, novela gráfica, cómic, películas, es una puerta de entrada para nuevas generaciones o para personas que no están tan familiarizadas con estos mitos o con la cultura de los antiguos griegos, para justamente entrar a los más clásicos, ¿no? Por ejemplo, pues Percy Jackson fue una de las sagas que yo leí cuando tenía como 12 años, y claro, esto hizo que el mundo se ampliara de gran forma, pero quisiera preguntarles a ustedes qué opinan. ¿Creen que esto también puede o ha hecho que ustedes se vean de otra forma los mitos que ya conocemos? Uy, sí, yo meto la cucharada de primeras. Dale. A ver, yo repito, nací en los 80s y yo crecí viendo Caballeros del Zodiaco. Mi amor por el mundo griego e incluso por la filosofía de manera posterior tiene que ver claramente con un retelling de los mitos. La versión que nosotros conocemos de Caballeros del Zodiaco, la versión clásica, es un retelling que hace pues la tradición japonesa, Kurumada y compañía, de los mitos griegos, que están ahí, pero no son los mitos griegos que nos contó Homero, Hesíodo, Esquilo, Sófocles, son otros. Ya hay un retelling, y nosotros, o sea, yo occidental, latinoamericano, me conecto con un mito griego a través de un retelling oriental, y esto empieza a enriquecer el panorama. Y yo estoy convencido de eso. Yo creo que si algo tienen los mitos es que es su posibilidad de ser contados nuevamente, constantemente, de diversas maneras, y en vez de perder una certeza, ganan en diversidad, y eso es algo que tiene el mito que muy pocos discursos tienen.
Yo me uno completamente a lo que dices. Yo soy fiel creyente que los mitos y digamos creo que comparten también los cuentos de hadas, al venir de la tradición oral, son un formato de historias que se nutren cada vez que se vuelven a contar y mucho más cuando se vuelven a contar de formas diferentes. Entonces tenemos que pensar que los mitos, por supuesto, tenemos estas obras como la Ilíada y la Odisea, que en algún momento alguien se sentó a escribirlas, pero antes de esto eran cantadas y eran compartidas en el ágora griego y eran un tema de que si alguien la cantó de una forma y si alguien la cantó de otra forma, no es que persona A y persona B estuviera uno en equivocación, sino que el mito en su misma naturaleza se transforma y al contarse muchas veces, pues gana más. Y yo creo que eso es mucho a lo que le apuestan los retellings hoy en día, de enriquecer el mito y decir, bueno, ¿qué pasa si esta vez nos enfocamos en este personaje o en este aspecto de la historia? ¿O qué pasa si sucedería en otro espacio, en otro ambiente y no en Antigua Grecia? Yo también creo que al conectar con los mitos a través de los retellings le genera a uno la curiosidad de buscar estos relatos más antiguos, más desde lo clásico, buscar, digamos, en el teatro, en las tragedias, Esquilo, Sófocles, el mismo Homero, por supuesto. Pero tal vez si te introdujiste a los mitos cuando tenías 12 años, con Percy Jackson era un medio mucho más amigable y que de pronto conectabas más con él que si hubieras leído inicialmente la Odisea. Ahí me surge la duda entonces de cuáles son los elementos que hacen que un retelling sea un retelling efectivo en el sentido de servir para esto que estamos hablando, sea de Oriente o de Occidente, que lo hagan de una tradición aquí en Latinoamérica o en Estados Unidos o en Japón, que hace que un retelling tenga como esa habilidad de conectar con aquello que lleva milenios siendo repetido constantemente. Ok, hay muchos aspectos, creo que me voy a centrar en uno, y es el hecho que a mí más me gusta de los dioses griegos, y es que son seres supremamente imperfectos. Son seres llenos de dificultades y de fallas, son ambiciosos, son celosos, cometen errores, y eso es algo con lo que uno como ser humano conecta mucho, al ver a estos seres que supuestamente son divinos equivocarse. Entonces, al imaginarlos en diferentes aspectos, mantener esa multidimensionalidad de ellos, esta profundidad, estos aspectos que los hacen como tan humanos y al mismo tiempo tan divinos, en cualquier aspecto que lo pongas, va a conectar con el lector. Y eso es algo muy valioso que tienen estos mitos y estos clásicos, y es que son atemporales. Las situaciones en las que se encuentran, por más de que se contaron originariamente hace miles de años, pueden mantenerse y conectar con la audiencia hoy en día. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Quiero decirlo un poquito técnico ahí, que salga el doctorado. Hubo un mitólogo, un especialista en mitología que se llama Gilbert Durand, perteneciente al Círculo de los Seranos, del Círculo de Mircea Eliade, Hans Blumenberg, etc. Y él tenía la noción de mitema. Un mitema es un tema mítico que aparece en muchos relatos míticos a lo largo y ancho de las distintas culturas. Y lo que va a mostrar Gilbert Durand es que en el fondo algo que tiene el mito y que solo tiene el mito es que pese a que las historias son muy particulares, la historia de Medea es muy específica, la de Electra es muy específica y sin embargo lo que les pasa a ellas se vuelven temas míticos que podemos encontrar en otras mitologías, en otras culturas, en otras religiones y por eso es muy fácil hacer un tránsito de una mitología a otra, por eso es muy fácil adaptarlas, cosa que no sucede mucho por ejemplo con la religión. Y esto ya es un tema, por ejemplo, de los filósofos idealistas. Schelling tenía una filosofía de la revelación y una filosofía de la mitología. Y él decía, mito y revelación son dos cosas diferentes. Y yo creo que eso vale la pena precisamente porque hoy nos fascina el mundo griego y hay que reconocer la herencia porque el mundo griego transita en nuestras venas. Pero no solamente el mundo griego, hoy en día nosotros nacemos en una tradición completamente permeada por el mundo japonés, por el manga, por el anime, por una, digamos, americanización del entretenimiento y nosotros volvemos a contar esos mitos a nuestra manera. Y yo creo que es justamente como traer esos temas intemporales de la humanidad y volverlos a apalabrar y al apalabrarlos les damos un sentido nuestro que se suma como un eslabón más en la cadena de sentidos que han tenido. Ahí me surge la duda porque entonces parte de las críticas que he visto que se han hecho sobre estos retellings
Madeline Miller, Natalie Haynes, como todos estos autores que en este momento están justamente en ese boom de como la ganancia en popularidad de estos retellings. Hay una crítica, bueno, varias, pero quiero empezar por una de ellas, y ahora que estamos hablando como de las diferentes creencias que hay de diferentes lados de cómo se cuentan otra vez estos mitos, una de esas críticas era cómo los griegos, los descendientes, podían tomarse estas formas nuevas de contar sus propios mitos y quién realmente tiene como potestad sobre esas formas pues sobre esas canciones, sobre esos poemas de hace miles de años y pues que siguen permeando nuestra cultura en cualquier latitud. Yo quiero responder de entrada, y los académicos no son los que tienen la propiedad de eso. Es que a veces da la impresión que es el traductor, el que sabe griego, el profesor, el literato. El experto, ¿no? Entonces estos mitos son propiedad del experto, entonces solo el experto los puede traducir y puede decir qué versión es buena y qué versión es mala, y acá nosotros miramos, y por ejemplo editoriales como esta, Gredos, que saca, sí, tienen muy buenas traducciones, estudios introductorios geniales, pero eso hace que el asunto se vuelva hiperespecializado, y los mitos no eran tema de hiperespecialización en el mundo griego. El mito siempre estuvo al lado del demos, del pueblo, de la gente. Se contaban en los teatros. Y ustedes saben que el teatro hacía parte de las fiestas de tributo a Dionisio, ¿sí? El dios del vino. Eran fiestas. Ahí aparecían los mitos y habían de hecho en el mundo griego hay retellings de sus propios mitos, o sea, eso no es nuevo. Lo que pasa es que hoy en día, por un sentido, digamos, por el desarrollo de ciencias históricas, ciencias literarias y demás, filologías, etcétera, filosofía incluyendo, ¿sí? Se asume que hay como una especie de canon interpretativo desde el cual y a partir del cual se debe interpretar algo y aceptar algo. Y me gusta mucho esa pregunta, ¿quién tiene la propiedad? Claramente los académicos no. Diría en general los humanos, pero eso es muy genérico. Pero pues para no decirlo tan genérico, los académicos no, hacemos parte de, pero no es no es una propiedad, que a veces parecería. Sí, muy de acuerdo. Además, pensando en lo que mencionabas de cómo se originaban las cantadas de estos mitos, esto era para la polis, esto no era para los más altos en la sociedad. Esto se procuraba que mientras más personas en la sociedad griega conocieran de estos mitos, mejores seres humanos iban a ser. Entonces, muy de acuerdo que nosotros desde la academia no somos dueños de ellos, podemos estudiarlos desde las literaturas clásicas, desde la filosofía, desde la cuestión homérica, pero definitivamente no nos hace dueños de ellos en ninguna forma, y yo creería que los mismos aedos que contaban los cuentos serían muy felices viendo lo mucho que se han replicado y todas las versiones que existen en la actualidad. Voy a ir pues, también por un lado diferente de tu pregunta, de si solo las personas como de familias griegas podrían contar estas historias, o si al ser nosotros, digamos, de Occidente, latinos, podríamos estar o no recontando estas historias y creando nuestras propias versiones. Yo creo que hay ciertas historias que después de un tiempo le pertenecen a la humanidad, y creo que la mitología es una que, al ser tan universal, le pertenecen un poco a la humanidad. Especialmente los griegos siento que han creado una conexión muy especial al ser la inspiración y como el punto de origen de tanta cultura. Finalmente de Grecia vino la filosofía, vino la democracia, vinieron estos mitos junto a ello que moldearon muchos aspectos de lo que nos hacen quienes somos hoy. Y al ser eso, pues toda persona puede tener una conexión muy personal y muy íntima con estas historias. A mí me gustaría entonces que ahondemos un poco en los personajes que hacen parte de estos retellings. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de Las miradas de Medusa, que pues justamente cuenta la historia de Medusa, ¿no? Pero entonces quisiera que hablemos de estos personajes como la versión más clásica de ellos versus como la forma en la que la tenemos en la modernidad, ¿no? Como las formas en las que hemos contado estos personajes, porque hay una diferencia, y entiendo que los autores que escriben estos retellings, pues para poder hacer que la historia funcione hay ciertas cosas que deben sacrificar de los personajes originales, y quisiera que hablemos un poco sobre eso. Bueno, nosotros pertenecemos a culturas muy diferentes, pese a que el mito griego perviva en nosotros a través de nuestros retellings, a través de literatura, cine y demás. Finalmente son nuestros retellings, ¿no? Y uno lo ve, o sea, por ejemplo, el mundo griego no tenía un problema con el desnudo.
No lo tenía, ni en sus pinturas ni en sus estatuas. Nuestros retellings tienen problema con el desnudo porque somos occidentales y el desnudo es consecuencia del pecado en el Génesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros empezamos a hacer esos retellings pero adaptándolos de entrada a nuestras circunstancias. Hace poco, yo en una de las universidades en las que trabajo, en la Universidad Minuto de Dios, tenemos un semillero de filosofía y videojuegos y estamos haciendo unos estudios de mitología griega y videojuegos en streaming todos los lunes, invitados si se quieren pasar por allá, y justamente hablábamos hace poco de un juego que se llama Hades, el primero. Es un juego que salió hace 5 años más o menos, y es un juego muy interesante donde tú juegas con Sagrión. Sagrión es el hijo de Hades, y básicamente tu tarea es salir del inframundo. Hay que salir del inframundo. ¿Por qué? Hace parte de la mitología griega, sí, pero es nuestra, porque al final de cuentas el protagonista tiene daddy issues. Es eso, sí, es eso. El tipo no se la lleva bien con su papá, el papá quería que le heredara la gestión del inframundo, el tipo no quería, o sea, ese tema que, a ver, los griegos tenían daddy issues, ¿no? O sea, Zeus mató a Cronos, Cronos mató a Urano, ya está. Pero la manera en la que lo contamos hoy es diferente a la manera en que se contaba antes. Entonces yo creo que esos retellings siempre nos van a pertenecer a quienes los contamos. Y por eso, como lo decía muy bien Sofía al comienzo, hay algo muy valioso en el que estos mitos inicialmente se cantaran, se contaran, en vez de escribirse. Porque al final de cuentas, cada poeta pues podía darle su versión. Sí, muy de acuerdo. Además, esa libertad de transformación al escribir estas historias ahora también permite que el mismo autor dé su interpretación de en qué me quiero enfocar de estos mitos. Entonces, si el autor está más interesado en los temas sociales o en un personaje o en aspectos que de pronto en las muchas versiones de este mito no se habían tratado. Creo que, por ejemplo, hay un boom grande en enfocarnos en las mujeres de la mitología griega que no se conocía su historia. Lo podemos ver en Circe, lo podemos ver en las miradas de Medusa. Yo tengo una protegida personal que es Clitemnestra, que en la Orestiada y en la Ilíada vemos un poco su historia, cómo su hija fue sacrificada por su esposo, todo para poder llegar a la guerra de Troya. Y después su hijo, Orestes, la asesina por esta acción y es toda una historia detrás de ello. Sin embargo, yo defiendo mucho a Clitemnestra en sus acciones de matar a su esposo y de esclavizar a su hija, en fin. Entre otras cosas, pero creo que es un personaje muy interesante y por ende, en el mito no enfocarnos en ella, sino en enfocarnos en los guerreros o en el caso de la Orestiada, en Orestes y las consecuencias de sus acciones. De pronto nunca pudimos profundizar tanto en ella ni qué fue lo que pasó, y creo que eso es un poco el pensamiento detrás de muchos de estos libros, de bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó con este personaje secundario del que no hablamos casi? ¿Cuál es su historia? Exploremos. Con eso me queda también como la pregunta, porque justamente estaba viendo este video de ensayo que comentaba al principio, y una de los argumentos que daba pues esta youtuber era un poco el tema de que sí se enfocaba en las mujeres y en la voz de ellas, pero por ejemplo Natalie Haynes lo que hace en su otra obra, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero utilizaba la voz de Penélope para contar A Thousand Ships. Sí, ese. Fue que utilizaba la voz de Penélope justamente para hablar y contar la Odisea desde su perspectiva a través de cartas a Odiseo. Pero entonces ahí me queda la duda, porque el argumento era que como que estas mujeres seguían como versadas alrededor de sus esposos, alrededor de las historias de sus esposos. Y eso me parecía muy interesante porque justamente no era como, lo que esta persona decía era que no era como darles una historia propia o ahondar en lo que sabemos, en lo que sabemos de ellas y trabajar a partir de ahí, sino con lo que sabemos como volver a contar la misma historia, pero con otros ojos. Y quisiera que hablemos un poco de la mirada femenina, como cómo ha ido cambiando el foco entonces de como no sé si llamarle subgénero, tendencia, de la publicación de estos recuentos de mitos griegos, y cómo ha cambiado un poco hacia la mirada femenina, como con todas las referencias que nos diste al principio. Bueno, yo creo que cada autor, cada autora tiene su libertad de profundizar o cambiar la historia en la forma en la que ellos decidan hacerlo. Creo que en lo que podemos fallar de pronto un poco en estas mujeres griegas es
que es muy difícil imaginar su vida sin el impacto de los hombres en su vida, que han sido los protagonistas por miles de años. Es muy difícil contar la historia de Penélope sin hablar de Odiseo, es muy difícil contar la historia de Circe sin hablar de Odiseo, de Ariadne sin hablar de Teseo y así sucesivamente, porque finalmente así es como las hemos conocido. Yo creo que la fuerza de estos personajes no recae en sus relaciones masculinas, pero tampoco creo que tenemos que eliminar las relaciones masculinas para hablar de estos personajes. Yo creería que una buena historia de Penélope no es necesariamente decir que ella fue la que mató a sus pretendientes, es decir, cómo ella logró sostener Ítaca por 10 años sin un hombre. Eso no quita que al final Odiseo vuelve, eso no quita que al final Odiseo mata a los pretendientes, pero nos permite observarla a ella de pronto desde otros lentes, qué estaba sintiendo, qué estaba viviendo, imaginarla desde un punto de vista diferente al que normalmente no nos enfocamos porque estamos con Odiseo en alta mar tratando de sobrevivir a Poseidón. Entonces, por ahí un poco la cosa. Sí, a ver, uno, ya. Yo estoy completamente de acuerdo y yo creo que no vale, mejor dicho, vale la pena tener las distancias históricas presentes. Los griegos que contaron sus mitos que nosotros contamos no somos nosotros, somos sus herederos, nosotros no somos ellos. Los griegos, y acá cuando hablo de los griegos meto a una gran cantidad de gente ahí, eran un pueblo profundamente machista. Eso se ve, no en el machismo contemporáneo, heteronormativo, patriarcal de hoy en día, pero sí, si nosotros miramos la creación de Pandora, tal como la cuenta, por ejemplo, Hesíodo en los Trabajos y los Días, o como aparece en el diálogo de Platón del Protágoras, pues es clarísimo, la mujer fue creada por los dioses como un castigo para los seres humanos. Y con la intención de que cometiera el error que cometió. Sí, exacto, o sea, era la idea de hay que frenarlos, hay que ponerles un obstáculo que desde dentro no los deje crecer. Sin embargo, teníamos otra forma de lo que hoy en día llamaríamos como emancipación femenina, ¿sí? Que venía atravesada ciertas premisas, por lo demás muy filosóficas, la premisa platónica de lo semejante ama a lo semejante. Y uno de los argumentos que se da en el banquete de Platón es que hombre y mujer no son semejantes, se reproducen, pero no son semejantes. Por eso el amor puro es el de Sócrates y Alcibíades, que es la discusión un poco homosexual que se da realmente, o sea, en el sentido pues, literal, no sé qué otro término utilizar, ¿sí? Pero que eso también impactó en el mundo femenino y tenemos a una poetisa como Safo, que vivía en la isla de Lesbos, ¿sí? Que era una poetisa que amaba a las mujeres porque las mujeres son semejantes a las mujeres. Eso es un pensamiento que hoy en día nos parecería a nosotros, incluso pese a, después de toda la revolución sexual y demás que nosotros tenemos desde los 60, 70, hoy en día nos choca un poco, o sea, socialmente puede chocar. Y es algo que en el siglo IV antes de Cristo ya se entendía. Entonces, repito, no somos los mismos, pese a que nosotros seamos los herederos. Yo creo que esta mirada femenina vale la pena prestarle atención hoy. Y me uno a tu comentario. ¿Cómo desde hoy somos capaces de leer estas figuras, ¿sí? Del mito griego desde una perspectiva femenina? A mí me gusta mucho en el ámbito de estos retellings, particular en el mundo de los videojuegos, lo que hizo Jade Raymond. Jade Raymond fue la directora de Ubisoft que estuvo a cargo de la franquicia de Assassin's Creed. Y una de las sagas, una de las entregas de Assassin's Creed que salió en 2018 fue Assassin's Creed Odyssey, que está inspirada en el siglo de Pericles, en el apogeo ateniense, justo después de las guerras médicas y antes de las guerras del Peloponeso, donde básicamente uno al inicio del juego puede escoger dos protagonistas, o Cassandra o Alexios. El lore del juego es Cassandra, o sea, el juego dice pasa con Cassandra. Sin embargo, pues uno puede escoger. Eso generó a nivel mediático una gran inquietud porque decían, no, pero es que las mujeres no eran tan empoderadas como para ser unas guerreras independientes, unas mistios, como la llamaban en el mundo griego. Y no, resulta que sí. Que hoy en día no lo veamos así es nuestra lectura. Entonces, que hayan estas voces femeninas en estos retellings nos permiten hacer algo que los mitos siempre han permitido y es poner lo importante para nosotros en lo que ha sido importante para el mundo, en la historia del mito. Incluso sin entrar a los retellings, ya podemos encontrar espacios muy femeninos dentro de los mitos originarios. Basta con ver Artemisa y su grupo de cazadoras, mujeres, completamente, que no querían nada que ver con los hombres. Así de sencillo y así lo cuentan en los mitos. Entonces, son espacios que de por sí ya existían. Quiero ahora hacer la pregunta por la cual estamos aquí, como la que mi curiosidad hizo que hiciéramos esta charla, y es,
ya hemos hablado un montón de todos los aspectos de los retellings y de cómo han permeado nuestra cultura actual y la entrada de diferentes generaciones como a los clásicos a través de estos retellings, pero la pregunta que a mí me sigue quedando en la cabeza es, pues, ¿por qué siguen siendo tan populares estos mitos? ¿Qué hace que nosotros, hoy en 2025 y de aquí para atrás, seamos como tan curiosos con estos temas y con estos personajes que pues llevan miles de años entre nosotros? Yo quiero dar la respuesta ñoña. Sí, la respuesta ñoña es, y digo ñoña porque la voy a tomar literalmente, esto es un plagio literal, del discurso sobre la mitología de Friedrich Schlegel. Es un romántico alemán perteneciente al Sturm und Drang, etc. Él en el discurso a la mitología dice lo siguiente: necesitamos una nueva mitología. Él se pone a mirar, Schlegel vivió a comienzos del siglo XIX, 1800, en Alemania, y él decía ¿qué hizo grande al mundo antiguo? Sus mitos, porque su mitología le permitió crear teatro, cultura, arte, pintura, arquitectura, constitución. La democracia ateniense no es más que una copia de la democracia del Olimpo. O sea, la antigua mitología, tesis de Schlegel, creó un mundo. Y Schlegel sentía en contextos del romanticismo, crisis de Napoleón, después de la Revolución Francesa, etcétera. Él dice, este mundo no se trata de una reforma política aquí, una reforma económica allá, necesitamos transformación total. ¿Y cuál fue la última gran transformación? Piensa Schlegel, la mitología griega. ¿Qué necesitamos hoy en día? Una nueva mitología. Y él se hace la pregunta, ¿una nueva mitología diferente a la mitología de los antiguos? Y la respuesta de él es, las mitologías no son diferentes. ¿Sí? Cambian de pronto el personaje, cambia el color de piel, cambia el atuendo, pero los mitos, las historias, los problemas, y yo creo que si hay algo en el 2025 que nos haga volver constantemente sobre los mitos, vuelve y juega, compartimos el sentimiento de Schlegel, necesitamos cambios profundos, radicales, que van más allá de una reforma, que están bien, que van más allá de reestructurar la empresa, que está bien, si me va a entender, necesitamos como crear un nuevo sentido de mundo. Oye, pues la mitología ha hecho eso y creo que hoy en día nos conectamos mucho con ello precisamente por esa razón. Bueno, yo no quisiera irme en contra de Schlegel. ¿Y quién soy yo para contradecirlo? Es más, le complementaría ya de pronto no la respuesta tan ñoña, tan académica, sino desde un mismo sentimiento. Y es que yo creo que los seres humanos estamos naturalmente predispuestos a amar las historias y amar las buenas historias. Lo vemos, por supuesto, en los griegos reunidos en la polis escuchando los mitos, pero lo vemos también en civilizaciones nativoamericanas alrededor de una fogata escuchando historias, lo vemos en las pirámides con los jeroglíficos, lo vemos en las cavernas, lo vemos en siglos y siglos y siglos del ser humano creando historias de una forma de decir, aquí estuvimos y esto fue lo que sentimos y esto fue lo que vivimos y esto es lo que queremos transmitir y dejar para la humanidad. Y yo creo que las historias griegas cumplieron muy bien su trabajo en conectar con aquellos que las estaban escuchando, de forma tal que queremos seguir escuchándolas. O sea, podemos ver la mitología romana, que en su momento tomó esta mitología griega y dijeron, queremos tener esto como nuestro, queremos apropiarnos de ello, vamos a cambiarlo de acuerdo a lo que nos funciona a nosotros, pero en su naturaleza es lo mismo, son las mismas historias, solo que ahora las vamos a adaptar a lo que a nosotros nos funciona. Este tipo de mitología sigue transformándose, sigue cambiando, pero eso no quita que la conexión, ese sentimiento de querer hacer de estas historias nuestras siga allí. Yo creo que es un sentimiento que hoy en siglo XXI no ha muerto, porque estamos necesitados siempre de mitología como seres humanos. Yo quiero... Buenas. Ya, ahora sí. Yo quiero agregar una cuestión muy puntual, también ñoña, ¿no? Se me sale el filósofo. Paul Ricoeur habla de la identidad narrativa, incluso de la existencia narrativa, y tiene que ver justamente con eso. Nosotros existimos no solamente históricamente en términos de los grandes acontecimientos, sino a través de las historias que nos contamos. Y oye, hacer parte de una buena historia vale la pena, es algo que nos ha convocado desde siempre, y con tan buenas historias, mira, estamos dentro. Muy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque además estaba leyendo un libro que habla justamente sobre cómo las historias y las narrativas cómo moldean nuestra vida y nuestra realidad, y el autor hablaba como de que a través de las historias
que nos cuentan, o sea, que me cuentas tú, o que me cuentas tú, o que me cuenta cualquier persona, o que los mitos incluso, somos capaces de vivir muchas vidas. Y claro, en esta conversación creo que eso va muy de la mano con lo que estamos hablando, pero entonces quiero devolverme al concepto de Schlegel que mencionaban, y si necesitamos una nueva mitología, ¿ustedes creen que estos retellings, esta forma de acercarnos nuevamente a estos mitos, a esta mitología, qué clase de legado está dejando y qué clase de transformaciones puede crear en nuestra sociedad? Bueno, lo voy a decir muy puntual. Yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que, a ver, cuando nosotros contamos una historia, consideramos que si bien tal vez no sea la mejor versión de la historia, es bastante buena porque la contamos. O sea, una historia que no valga la pena ser contada, uno no la cuenta. Y si uno ya la contó, espera que salga lo decentemente contada. Eso no quiere decir que nuestro auditorio piense que salió bien contada. Eso yo creo que nos pasa en términos, y nos va a pasar historiográficamente, de la misma manera en la que nos ha pasado a nosotros. Si nosotros miramos, por ejemplo, las reinterpretaciones que hacían de la mitología griega en el siglo XVIII, en el neoclasicismo francés, no es nuestra manera de leer los mitos, ese heroísmo caballeresco del soldado, del militar. No, a nosotros nos interesan otras miradas, las pequeñas historias, las historias no contadas, las historias femeninas, muy seguramente, y ese va a ser nuestro legado. Algo de eso quedará claramente, pero muy seguramente el futuro peleará también con estas lecturas. Y eso, digamos, esa conciencia de la finitud que hay en el retelling del mito es algo inherente al mito. Es que el mito no establece certezas. No es que de ahora en adelante nadie va a contar la historia de decirse de manera diferente. No, o sea, uno lo cuenta así y a veces es tan poderosa que esa lectura dura 100, 200, 300, 1000 años. Pero pues en algún momento puede cambiar. Y de hecho es deseable que cambie precisamente para que surjan estas lecturas que nos permitan a nosotros contarnos a través de las historias de otras personas que también se han contado. Muy de acuerdo allí. El hecho de que exista, por ejemplo, Epic the Musical, no quita que exista la Odisea y que ambas formas de contar esta historia puedan coexistir entre ellas. Por supuesto que académicos o personas comunes y silvestres en el futuro van a ver de pronto todo lo que nosotros hicimos alrededor de la mitología griega en este siglo y pensar que estábamos locos o cómo se nos ocurría o en qué estábamos pensando, pero también van a ver un poco la emoción que nos provocaron estos mitos de decir: aquí hay algo más interesante, volvamos a explorar esta historia, exploremos este otro personaje desde un libro, desde un cómic, desde un videojuego, desde un musical, porque estoy segura que seguirán existiendo más interpretaciones. Ahorita pues ya hemos hablado bastante de cuáles son como esas nociones que vemos muy presentes en los retellings de hoy, pero por ejemplo estoy segura que hubo varios alrededor de James Joyce cuando dijo que quería volver a contar Ulises de una forma diferente, que le dijeron: no, ¿cómo vas a tocar el mito? Eso es un clásico, lo vamos a dejar allí. Y hoy en día lo alabamos como una de las mejores obras de literatura de su momento. Entonces creo que es muy difícil adelantarnos a pensar lo que futuras generaciones van a pensar de nuestra interpretación mitológica, pero también creo que eso lo hace muy interesante de decir qué tiene las generaciones del siglo XXI de decir sobre esta mitología y cómo nos relacionamos con ella. Y antes de pasarle a las preguntas del público, quisiera precisamente preguntarles hacia dónde ustedes creen que va este subgénero, esta tendencia de los retellings de mitos. Estudiantes del Colegio La Merced de Mosquera, dirigirse a Plaza de Banderas. Como es la última pregunta, entonces voy a lanzar la respuesta más arriesgada. Sí, además que es una respuesta con la que he estado coqueteando académicamente y últimamente también existencialmente. Yo creo que va a conducir a una reivindicación de formas politeístas. No necesariamente en el contexto religioso, aun cuando ha emergido justamente de manera paralela a, digamos, a esta actualización del mito, a esta actualidad del mito, unas nuevas reivindicaciones de formas politeístas. Yo creo que una cosa que tiene el mito, a diferencia, por ejemplo, de la ciencia, a diferencia, por ejemplo, de la filosofía, de la misma religión, es que el mito permite varias versiones contradictorias coexistir en un en un mismo sistema, ¿sí? Entonces hay mitos desde los cuales Pandora fue creada así, hay otros donde fue creada así, hay mitos y eso es el mito. Entonces, 1, 2, 3, mientras que nosotros en ciencia o en filosofía decimos, esto es el argumento y esto es lo que es verdad y esto es lo que es racional. Yo creo que la lectura
del Hola, mito hola, hola. nos va a 1, permitir 3. desarrollar pensamientos 2. polimíticos, y polimíticos me refiero acá básicamente a entender que hay pensamientos de múltiples valencias, que es algo que podemos pensar míticamente y no de otra manera. Yo creo que también va mucho hacia el tema de los dioses, porque como conversábamos durante este tiempo, hemos visto unas preocupaciones y unos intereses por las mujeres en la mitología griega, pero creo que ha sido mucho por las mortales y por semidioses. Podemos verlo en un interés grande por estos héroes que eventualmente alcanzaron la inmortalidad, pero que nacieron mortales. Podemos verlo como en los reyes y reinas de los mitos. Creo que próximamente veremos una preocupación más girada hacia los mismos dioses, es hacia donde creo que va el tema, no tanto ya de los semidioses que alcanzaron la grandeza, sino de estos dioses que en teoría son muy grandes, pero son los causantes de la gran mayoría de problemas en los mitos. Creo que también no hemos explorado mucho otras generaciones de estos inmortales, no hemos hablado casi de titanes, no hemos hablado del caos y de todo esto que vino antes, de la titanomaquia, por ejemplo. Entonces creo que literariamente daremos un giro hacia esos lados, un poco ya exploramos a los más mortales que alcanzaron grandeza, ahora vamos a ver a los más grandes que cayeron un poco en la mortalidad. Quiero leer un fragmento de la Odisea muy pequeño a propósito de lo que acabas de decir. Está en la primera página de la Odisea, ¿sí? Dice, esto lo está diciendo Cántame, Zeus. musa. Sí, no, así empieza la Ilíada. El ñoño. No, esto lo dice así. Esto es el diálogo de Zeus con los dioses al comienzo de la Odisea. Dice: oh dioses, ¿de qué modo nos culpan los mortales de las cosas malas, diciendo que les vienen de nosotros? Y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino. A mí me parece muy bonito lo que acabas de decir, y digo, está en la primera página de la Odisea, teniendo en cuenta que el otro año vamos a tener... No es un spoiler. La versión spoiler. El spoiler de un libro de hace 2000 años. No, el otro año vamos a tener el retelling de la Odisea, de Nolan y demás, y yo creo que va un poco por ese lado. Me gusta mucho porque la Odisea arranca por ahí. Los mortales nos están culpando a nosotros, los dioses, pero es esta gente quienes con sus locuras sufren más allá de lo que les corresponde. Quizás sea un momento de reflexión importante ahora, pensar cuáles han sido esas locuras y contar esas historias. Sí, exacto. ¿Qué inició verdaderamente la guerra de Troya? ¿Fueron los mortales o fueron 3 diosas y una manzana de la discordia? Válido. Me parece una gran forma de terminar nuestra conversación y pues nos quedan unos minutos por si hay preguntas del público. Muchas gracias, buenas tardes, muy interesante el tema, muy buenos los panelistas. Quiero hacer un aporte y me quiero ir al Areópago. Allí había estatuas de todos los dioses y había una al dios desconocido. Entonces vámonos por ahí para salir del mito a la realidad, ¿no? A conocer ese dios verdadero. Gracias. 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 Yo quiero decir algo que es muy bonito sobre esa historia, que tiene un eco en filosofía. En Hechos de los Apóstoles, no recuerdo si es Hechos 11 o 17, se cuenta la historia de cuando Pablo va al Areópago y predica allá, y pues la gente le creía. O sea, la idea de que un dios había muerto, sí, Dionisio había muerto también. ¿Había pasado en los mitos? Sí, o sea, que un dios había revivido, sí, tipo de cosas pasan, pero ya cuando dice que los seres humanos vamos a resucitar, eso dice, eso ya está raro. Eso, sí, en fin. Entonces cuentan los Hechos de los Apóstoles que la gente se burló y se fue, pero que hubo un tipo que se quedó ahí que se llamaba Dionisio. Y es el que en la tradición de la filosofía medieval se va a llamar Dionisio Areopagita. Por allá en el siglo V, VI después de Cristo aparecieron unos textos que databan de un tipo que firmó Dionisio. Hoy en día sabemos que es pseudo, no fueron originalmente él, pero la figura de Dionisio como ese heredero de esa representación y tradición sigue vigente. Entonces, me parece muy, muy, muy bonito porque es un tema con el que seguimos dialogando. Y quiero hacer un aporte. Soy Irma Ramírez de Pérez y mi universidad es San Pablo, precisamente. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Yo quería preguntarles un poco cómo hasta qué punto, si es que existe un punto, algo se puede llamar retelling.
digamos que eso no ha sido como mi género predilecto para leer, pero me parece interesante hasta qué un punto uno puede, entre comillas, modificar, deformar una historia original y seguirla llamando pues un retelling, ¿no? Pues me imagino que obviamente se conservan los nombres originales de los dioses, semidioses, etcétera, pero ¿hay un punto para seguir llamando esto un retelling o cómo ven ustedes ese tema? Dejemos a la experta en literatura con la Ocate. Pues yo creo que es una pregunta muy interesante y una que se debate un montón. Yo creo que depende mucho de hasta qué punto el autor quiere ser relacionado o no con estas historias originales. Por ejemplo, voy a poner Rick Riordan con Percy Jackson. Él desde un inicio quería dejar muy claro de que esta es mi interpretación de los mitos y esto es lo que yo creo y toda mi obra va a estar muy atada a la mitología griega o a las diferentes mitologías dependiendo de la obra. Hay otros autores que toman inspiración pero que deciden dejarlo como inspiración y alejarse un poco y decir esta es una obra propia y por más de que tiene un montón de aspectos que me inspiran, me quiero alejar un poco de la mitología griega. Pienso en una obra que todavía no se ha publicado, pero que se va a publicar este año, se llama Catabasis, y se refiere al descenso de los infiernos, es de una autora llamada Rebecca Kuang, y toma como inspiración, obviamente, muchos mitos griegos, Orfeo, Eurídice, entre otras cosas, pero la historia parte de dos estudiantes que el director de tesis se muere antes de que les aprobara la tesis, y deciden irse al infierno a recuperarlo porque no hay forma de que este tipo se muera sin que les apruebe la tesis. Para que siga trabajando. Exacto. Entonces, obviamente aquí no está intentando reimaginar un mito griego en concreto, pero sí toma inspiración de ellos. Entonces, no decide decir voy a volver a contar esta historia, más como tomar inspiración de ella. Que eso es un poco también como lo que pasa con la serie Caos en Netflix. Exacto. Buenísima, qué triste que tenga solo una temporada, pero son todos estos mitos como contados de una forma tan moderna como tan de este siglo, justamente por eso el título. Pero sí, recomendación audio desde televisión por si les interesa. ¿Hay alguna otra pregunta entre el público? Yo quiero hacerle una muy, muy puntual y es ¿cuál es tu mito favorito? Esa es una pregunta muy complicada. Por eso soy profesor de filosofía. Pues soy parcial, digamos, no en cuanto a mito, en cuanto a historia de la Odisea. A mí la Odisea me encanta, el cast de personaje que tenemos acá y la Odisea que vive este personaje, además me encanta como las narraciones enmarcadas y todo que tiene ahí. Pero si tuviera que hablar de mitos particulares, creo que la historia de Cassandra ocupa un lugar muy especial en mi corazón y este personaje en particular. Y todo lo que pudo haber pasado si este personaje no tuviera esta maldición, si alguien le hubiera creído. Mi teoría personal es que si Cassandra se hubiera encontrado en algún momento con Odiseo, la guerra de Troya no hubiera sucedido, porque parte de su maldición es que nadie creerá sus profecías y Odiseo dice que es nadie y por ende si Cassandra le hubiera dicho la profecía a Odiseo, él le hubiera creído. Wow, o sea, maravilloso. Tendrías que escribirlo como un spin-off o algo así de... Lo voy a intentar. Así Odiseo no se demoraría 10 años en volver a editar. Total, primer lector ya. Bueno, con eso terminamos. Muchísimas gracias Sofía y Manuel, a quienes estuvieron acá con nosotros en la Feria del Libro y quienes se conectaron a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos acompañando en el cubrimiento de la Feria del Libro y en nuestros eventos aquí en el stand.